Este primer ciclo de conferencias que organiza la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, que no tengo nada que decir de él porque todos ustedes son socios, versa sobre la arquitectura de museos. Y para ello hemos logrado reunir 4 arquitectos, como decía Íñigo Escribano, con A mayúscula, los 4, para tratar este tema que yo creo que es apasionante, sobre todo por el protagonismo que están adquiriendo los museos en este momento dentro de la sociedad. Y empezamos con una primera figura, probablemente la persona o el arquitecto que tiene más experiencia y probablemente más reconocimiento en la creación, transformación de museos y también en la museografía, que es Juan Pablo Rodríguez Frade. Todos los 4 tienen alguna relación con Asturias, pero Juan Pablo probablemente sea uno de los que más, porque es una persona que ama Ribadesella, mañana se va para allá, y por eso es una de las razones que aceptó venir, otra porque le interesaba el ciclo. Juan Pablo, yo creo que de las obras tienen ustedes el currículum para que yo no tenga que leerlo entero y darle la entrada a Juan Pablo lo antes posible, pero voy a señalar solo 3 cosas. Una, que fue Premio Nacional por la restauración de uno de los hitos del Renacimiento, que es el Palacio de Carlos V, que implantó allí con atrevimiento Machuca. Machuca. La segunda es que fue el que remodeló, y con un éxito de público y de crítica, si se puede decir así, el Arqueológico de Madrid. Y yo creo que la tercera, que es menos conocida, pero que a mí me interesa mucho, le han encargado el Museo Baltasar Lobo, que es uno de los escultores, en mi opinión, más interesantes de España. Pero esto es solo una pequeña parte de las cantidades de cosas. Está concursando por varios proyectos y ha hecho museografías de muchísimos museos, aparte de remodelaciones y creaciones ex novo, y además tanta experiencia tiene y tanto conocimiento que se atrevió a escribir un manual de museografía, que está aquí, que lo edita Almuzara y que, bueno, que está disponible si ustedes lo quieren comprar en las librerías. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias y gracias, Martín, por invitarme. Amigos, yo quería en esta más o menos hora y media, ¿no?, hablar de la remodelación de los museos de tipo histórico, de los edificios de tipo histórico como museo. Cómo compaginar la emoción que nos transmiten los edificios históricos protegidos, declarados BIC, con las tremendas prestaciones que exige un museo actual, cualquier uso actual. Si cualquier uso de hoy en día es complicado para un edificio histórico, donde al ser BIC o estar protegido no se puede tocar ni una esquina del edificio, más complicado todavía es cuando hay que insertar un museo en ese edificio. Un museo requiere unas instalaciones complejísimas, aparte de cumplir normativa, accesibilidad, contra incendios, etcétera, unas condiciones de temperatura y humedad como si fuera realmente un hospital. Tiene que tener 20 grados centígrados, 50% de humedad relativa, día y noche, no puede haber fluctuaciones. Tiene que ser como una caja fuerte prácticamente, puesto que custodia bienes por mayor valor que cualquier sucursal bancaria, bienes que están al alcance de la mano del visitante. Tiene que ser como un centro cultural al mismo tiempo, como un centro comercial más bien, puesto que tiene que vender el producto que está enseñando. Tiene que venderlo para que el visitante se emocione y llegue al conocimiento a través de esa emoción. Últimamente en los museos se tiende a poner mucha gráfica, mucho texto, mucho interactivo, mucho audiovisual para explicar las colecciones. A mi juicio, es mejor llegar a la emoción del visitante, que el visitante, me refiero a los museos de Bellas Artes y Arqueología, no los museos de Ciencia y Tecnología o de Etnografía, donde apenas hay arte. Me parece que es mejor llegar a la emoción y desde esa emoción ya aprender a conocer aquello que es lo que hicieron nuestros antepasados. Todo ello lo quería contar a través de 2 ejemplos, distantes en el tiempo y diferentes en la tipología. Por un lado, el Museo de la Alhambra, una obra que inauguramos en el año 94, que la ha comentado
Martín. Un caso muy atípico de restauración y rehabilitación, y el otro es el Museo Arqueológico Nacional, que se inauguró en el año 2014. En ambos ganamos el concurso de remodelación y también el de museografía, el de equipamiento, el de poder llegar al detalle una vez que se ha terminado la obra. Voy a empezar por el Museo Arqueológico Nacional, que me parece que es por el Museo de la Alhambra, perdón. El Museo de la Alhambra es un caso muy atípico dentro de los museos que hay en España. Los que conocéis este edificio, es un edificio renacentista, probablemente el edificio más importante renacentista de España, un círculo, un patio circular inscrito en un cuadrado, insertado dentro de la Alhambra, como decía Rosenthal, como si fuera un meteorito incrustado dentro de los palacios nazarís de entre los siglos XI y XV. En el siglo XVI llegó Carlos V con su arquitecto, con Pedro Machuca, le encargó ese edificio y aparentemente es como el sello del emperador puesto sobre la cultura islámica, y aunque parece que demolió palacios que pudiera haber abajo, una vez que hicimos las obras vimos que no demolió nada, que fue una intervención absolutamente respetuosa, que tiene un leve giro para permitir que una aljibe que hay abajo no sufriera, o sea que es una intervención casi como una antesala del patio de Arrayanes y del patio de los Leones. Una intervención que a mí me parece un modelo ejemplar de diálogo entre obras del siglo XVI y unas obras de varios siglos antes. Cuando llegamos a este edificio nos encontramos este interior, pensamos, es una aventura, ya digo, bastante atípica, pensamos que esos espacios que nos encontramos dentro eran sitios, lugares por donde había transitado el mismísimo emperador. Veíamos bóvedas, artesonados, estucos, solados, solería de mármol, etcétera, grandes ventanales, pero que vimos que era todo un poco extraño, ¿no? Investigando en la documentación, porque realmente aunque se había escrito mucho de la tipología del edificio, se había escrito muy poco sobre la historia del edificio, básicamente fue un edificio que se proyecta en el siglo XVI, 1526, y tras varias peripecias se hizo un planteamiento como academia militar, se hizo como un planteamiento como museo, como residencia de jefe de Estado, como residencia de Franco, y a comienzos del siglo XX se hizo un plan director por Velázquez Bosco que llevó a cabo Torres Balbás para convertirlo en museo. Eso en el año 1920. Hicieron unas pequeñas obras y pasada la guerra civil, Prieto Moreno, con muy poco dinero, muy poco presupuesto que había, hizo pequeñas intervenciones de un aseo aquí, un almacén allá, una escalera en este sitio, sin ningún respeto hacia el edificio, sin ningún respeto reconocido por el mismísimo Torres Balbás, que a su juicio es un edificio con escaso interés arqueológico, en su momento para el gran arquitecto que era Torres Balbás. Investigamos el edificio después de conocer brevemente su historia y vimos que lo que habíamos visto era, se había hecho muy recientemente, en la segunda mitad del siglo XX. Es un edificio, el único que yo conozco, que nos ha llegado a nuestros días en estado de ruina sin haber tenido en ningún momento una situación de máximo esplendor. Las ruinas que conocemos, románticas ahora mismo, son de edificios que en su momento han tenido un esplendor, los han abandonado, se han medio destruido y nos llegan en un carácter ruinoso. Este edificio nunca llegó a concluirse. Vimos una fotografía de 1920, poco conocida, que es la que se ve en la fotografía. Investigando en la documentación de Patrimonio Nacional, del Palacio Real, encontramos el plano original de Machuca. Había dos planos, uno más pequeño, otro más grande. Uno de ellos es absolutamente fiel, que es este, al de la fotografía, donde uno puede empezar a entender por qué el palacio no se acabó. Se ve que hay errores de bulto, defectos, ¿no? Muros que atacan contra paredes, como aparece en el dibujo y como se ve en la realidad. En las fachadas hay ritmos que no concuerdan en unas fachadas con otras. Cuestión que me gusta mucho, pues refleja lo poco relevante que es a veces la imperfección en la arquitectura. Un edificio que para nosotros es modélico de esa época, del siglo XVI, resulta que tiene muchísimos defectos en su propia construcción. Y a lo mejor esos defectos y esas faltas de entendimiento entre el arquitecto y Carlos V pues hizo que el edificio no se concluyera. Teníamos por un lado la planta original, por otro lado teníamos la planta del estado actual, que a poco que se vea en esa fotografía, bueno, si se ve con detalle, se ve que hay tabiques ya de 10 centímetros, armarios abiertos en muros originales de Machuca, aseos metidos en ventanas, intervenciones realmente muy poco respetuosas. Y pensamos, se puede hacer este tipo de intervención, o bien rematamos el edificio como lo hubiera hecho Machuca en su momento, hace 4 siglos, lo que hubiera sido un falso histórico absoluto, a ver quién se aventura a poner estucos, artesonados, yeserías, etcétera. Una opción sería esa, otra opción sería
igual que Machuca hizo esta intervención contemporánea en su momento, dentro de los Palacios Nazarís, ¿por qué nosotros hacer una intervención de sello, de firma de autor, para que fuera un museo del siglo XX? Nos pareció mucho más sensato decir, ¿por qué no, dado que lo único que nos ha legado Machuca de interés, y por lo que este edificio tiene interés, es por la planta, la simbología de la planta, de ese sello, de un patio circular escrito en un cuadrado, vamos a mantener esa tipología, vamos a retirar todos los elementos que se han construido en la segunda mitad del siglo XX, que no tienen ningún valor, todo esto trabajado con equipos de historiadores, arqueólogos, la gente que podía saber más de este edificio. ¿Por qué no instalamos un museo que responda a las necesidades del siglo XXI en un edificio que se denote su carácter de inacabado? Teníamos esta planta, teníamos por otro lado la planta anterior, ¿no? Y dijimos, bueno, los muros que estén en esta planta, que no están en la original y no están en esa fotografía de 1920, los demolemos y solo incorporamos aquello que sea necesario para que pueda funcionar. Buscábamos también conciliar la emoción que nos producen, y a mí en particular me producen mucha, los museos del siglo XIX con la capacidad de comunicación que nos ofrece la tecnología actual. Me parece que hoy en día los museos cuentan mucho, efectivamente, pero se ha perdido esa emoción que tienen los museos, el Museo del Cairo y el Museo de Ciencias Naturales de Madrid antiguo, ¿no? Que con ese desorden, bueno, pues realmente te encontrabas como que viajabas y tenía un cierto interés. No quiero decir que sea el modelo, pero quiero decir que tampoco interesa, yo creo, olvidarse absolutamente de ese modelo. Con esta planta empezamos las obras y utilizamos 5 criterios de remodelación, que me parece que son 5 criterios muy importantes a la hora de abordar la restauración o remodelación de cualquier tipo de obra de arte, sea un lienzo, una escultura, un edificio, da igual. Sería, primero, análisis histórico del edificio. Nosotros, para abordar estas obras, estudiamos el archivo Ruiz Bernacchi, el archivo Moreno, los archivos de Patrimonio Nacional, estudiamos fotos aéreas, fotos en globo, fotografías del siglo XIX, de finales, ¿no? Teníamos que saber más que nadie sobre este edificio, que estaba muy poco documentado. Primer tema a la hora de abordar una restauración. Segundo tema, valorar lo auténtico, que probablemente es el criterio más complicado cuando se restaura una obra de arte, que es lo auténtico. Un edificio, muchas veces, no es el caso, pero otros muchos, tiene un periodo gótico, un periodo renacentista, un periodo barroco. Bueno, si tiene que intervenir un arquitecto restaurador, ¿qué hace? ¿Con qué se queda? Hay un tema subjetivo, ¿no? ¿Qué destruyo, qué elimino, qué aporto? Parece complicado. Para eso hay 2 ejemplos que me gusta poner, que son claros. Yo creo que hace poco se descubrió un cuadro, una tabla de Picasso pintada sobre un cuadro del pintor uruguayo Torres García. Se descubrió hace año o hace 2 años, ¿no? Si un restaurador se lo encuentra encima de la mesa, ¿qué tendría que hacer? Retirar a Picasso, quedarse con Torres García, mitad y mitad, dejar a Picasso, porque en el mercado vale más un Picasso con Torres García, hacer una radiografía y exponerla al lado. Es un tema que realmente es complicado. Y si en lugar de Torres García, que es un pintor reconocido, hubiera sido un pintor de tercera fila, más complicado todavía. Me quedo con lo más antiguo. En la arquitectura pasa algo parecido. Otro ejemplo bueno, también para entrar a cuestionar este punto, es unas obras que hicieron los hermanos Chapman, unos hermanos ingleses, unos artistas contemporáneos, que pintaron una serie de grafitis sobre unos grabados de Goya. Unos grabados de Goya, de las pinturas negras, grabados de su propiedad. Pintaron unos grafitis, esos grabados ahora están más cotizados que los originales de Goya. Entonces también eso uno entra, pues, es complicado. Dentro de 3 siglos habría que quitar esos grafitis y recuperar a Goya o no, o dejar esos grabados que realmente han significado un hito en la historia del arte. Bueno, aquí lo tenemos bastante fácil en el Palacio Carlos V, al decidir que nos íbamos a quedar solo con lo que nos legó de forma objetiva Machuca. Tercer criterio sería evitar diseños de cronología confusa. No queríamos imitar nada del siglo XVI, ni de comienzos del siglo XX. Queríamos que nuestra obra se pudiera, dentro de lo anónimo que queríamos que fuera, que se pudiera reconocer como una intervención del siglo XX, como es un criterio que se hace en cualquier obra de restauración, como un regatino en un cuadro, cuando se hace con acuarela, para que se reconozca que se ha hecho una intervención, no llevar a ninguna confusión. Carácter mueble de intervención. Si nos hemos equivocado o dentro de 5 siglos se quiere convertir en una biblioteca, lo que habríamos hecho nosotros se puede retirar y cambiar de uso a ese edificio. Y por último, documentar la intervención, que también es un elemento
fundamental en cualquier restauración. Saber con qué nos encontramos, qué hemos hecho y qué hemos dejado, cosa que no nos ocurría a nosotros. Empezamos las obras con ese plano, digamos, ese plano, esa fotografía en grande como elementos para no perder nunca el norte, y aquello que empezó siendo una obra de restaurador con bata, con bisturí, con un pincel, ¿no?, para ver qué muro se podía demoler. Se ve en esa fotografía, el muro de la izquierda es un muro de fábrica de ladrillo del siglo XX, no estaban las fotografías, no estaba en el plano original, lo demolíamos. Cuando vimos que era un muro de piedra y estaban las fotografías en el plano original, lo manteníamos. Y aquello que empezó siendo efectivamente una labor como delicadísima, a ver qué se tira y qué no se tira, acabó siendo una demolición poco menos que con bola de demoler, ¿no?, puesto que no había nada que tuviera ningún valor, como veis en la fotografía de la derecha, salvo los restos originales del edificio de Machuca. Empezaron a aparecer cosas muy interesantes. Cada visita de obra que hacíamos aparecía detrás de tabiques, aparecían portadas renacentistas que no conocía a nadie, puesto que igual eran obras de los años 30, aparecían los nichos donde apoyaban las vigas, donde hubiera querido Machuca que apoyaran sus vigas para construir esa anteplanta, iban apareciendo restos que nos iban dando pautas para cómo poder continuar con ese proyecto. Aparecían también cosas absurdas, como esa, pero que en el momento que uno rehabilita un edificio surgen cada 2 por 3 ese tipo de cosas, este tipo de cuestiones. Vigas que parecían estructurales, como esa de la fotografía de la izquierda, que realmente ocultaba un cable de teléfono. Muros que servían para apoyar aparentemente una bóveda, pero en lugar de descansar la bóveda en los hombros, apoyaban en el centro, un absurdo, procedíamos a demolerlo. Y encontramos debajo de una escalera, debajo de un forjado, encontramos una escalera muy interesante, que fue un elemento que recuperamos absolutamente. La fotografía de la izquierda es como si estuviéramos dentro del patio, y desde dentro del patio vemos ese zaguán que da acceso a lo que era el antiguo Museo Hispano-Musulmán. Debajo de ese forjado apareció la fotografía de arriba a la derecha, que es una escalera notable, noble, que unía el patio de Carlos V con el patio de Rayanes. Y en ese forjado, que parecía también original, pues estaba construido con unos tablones malamente puestos, como se ve en esa foto, y aparecían las dovelas de un posible arco, unas dovelas que estaban numeradas, que había depositado ahí Torres Balbás. Analizando y estudiando la historia del edificio, vimos además en unos planos que redactaron y dibujaron Villanueva y Arnal por encargo de Hermosilla en el siglo XVIII, fueron a dibujar la Alhambra, unos planos fantásticos que es fácil que conozcáis alguno de vosotros. Vimos que había una sección donde aparecía esa escalera, que es esa que aparece en el grabado de la derecha. Dijimos, vamos a recuperar esta escalera, que desde el punto de vista de simbología añade muchísima información, porque une el Palacio de Carlos V con el patio de Rayanes y con el patio de los Leones, y se explica como antesala a los patios nazarís. Una escalera que había encargado, por otro lado, Felipe II a Juan de Herrera, o sea, un pedazo de pieza arquitectónica muy importante que no debía estar debajo de un forjado hecho en los años 30. Teníamos por otro lado ese dibujo de Torres Balbás de la derecha, que ese alzado es el mismo que aparece en la fotografía de la izquierda. El hueco que aparece en el dibujo es el que está ocupando la puerta y el arco que estaba debajo desmontado es el que aparece en ese dibujo. Torres Balbás había hecho una intervención modélica que fue desmontar un arco, solo rompió una dovela, la necesaria para poder desmontar ese arco, y el resto las numeró para que alguien, pasado el tiempo, resultamos ser nosotros, pudiéramos recuperar ese arco, que es este que aparece aquí. Recuperamos cómo estaba el edificio a comienzos del siglo XX, con el arco, veis el estado anterior, el estado del proyecto, como está ahora. Bajando por esa escalera ya se baja a Rayanes y se baja al patio de los Leones. Como estas intervenciones hicimos mucho a recuperar, no añadiendo, sino descubriendo elementos que estaban ocultos por tabiquería o por forjados falsos. La obra seguía, momento de obra difícil, ¿no? Porque antes de empezar con estas obras existía un edificio, existía un interior, estaba cómodo, había calefacción, había cuarto de baño, y en este momento teníamos una especie de la raspa del edificio que había dejado Machuca, que ni siquiera era noble, como se ve en esa fotografía. Aparece un agujero donde estaba botada una caja fuerte, temas que ahora mismo nos parecen disparates, pero que en su momento se hacían así. Rozas para llevar un cable, se abría una roza en un muro de 1 metro del siglo XVI, huecos que se abrían de una manera más o menos aleatoria, y apareció la acequia real de la Alhambra, en el subsuelo, el único elemento con valor que apareció debajo de la Alhambra.
una acequia real que da servicio a la Alhambra y que llevaba agua incluso. Los historiadores, insisto mucho, fue una labor de un gran equipo, ¿no? Me dijeron, bueno, que al ser unas losas de epigrafía funeraria significaba que la habían utilizado los cristianos, esas lápidas, que nunca lo hubieran hecho los árabes, para tapar esa acequia. Y esto nos dio una pauta para poder pensar que en esa sala íbamos a hablar del agua en la Alhambra. Ya estamos pensando con el proyecto de museografía. Se me va a mezclar un poco ahora la rehabilitación con la museografía. Para el que no lo sepa, en un proyecto museográfico, la museografía es la disciplina que establece los cauces de relación entre el edificio, el visitante y las colecciones. Cómo hacer que el edificio y las colecciones dialoguen entre sí, se potencie y el edificio salga ganando y las colecciones salgan ganando también. Y una de las maneras mejores es ir a favor del edificio. El movimiento moderno nos enseñó que la forma debe seguir a la función, un clásico. Pues en rehabilitación la función debe seguir a la forma. Si tenemos 5 salas, tiene que dividirse el museo en 5 secciones. En este caso son 7 salas, pues se tiene que dividir en 7 secciones. Si en una aparece una acequia de agua, pues lo suyo es hablar en esa sala de la acequia de agua. No ser muy estricto desde el punto de vista cronológico y si te pilla una pieza fantástica a la salida de los aseos, colocarla ahí. No, hay que ser un poquito, ir a favor del edificio para que el tono del museo, el tono, eso que uno percibe pues cuando entra aquí o cuando conoce a una persona, como que va más allá de la arquitectura, del lenguaje, es como lo otro, una cosa que sucede a veces, ¿no? Que uno se encuentra cómodo, a gusto y como en sintonía con lugares, con personas, con edificios, con museos, y me parece que eso se consigue en gran medida yendo a favor del edificio, a favor de la corriente, no luchar contra el edificio con el que te encuentras. La acequia real, se ve la fotografía durante el periodo de obras. Esta es una foto que hay, bueno, de cómo quedó el museo, aunque me adelanto un poco con la fotografía. La dejamos visto. Nos parece que cuando hay un resto arqueológico es mejor no poner un cristal encima, que siempre genera moho, humedad, reflejo, suciedad, sino que hay una relación mucho más natural si no hay cristal y parece, al estar el forjado volado, que todo por dentro es un inmenso yacimiento. Y en esa fotografía me gusta también porque, de alguna forma, me lo dijo el que era entonces director del Patronato de la Alhambra, que le gustaba, Mateo Revilla, que le gustaba porque el edificio que en su momento, por decirlo de alguna manera, aplastó la cultura islámica, al cabo del tiempo es una inmensa vitrina de esa cultura. O sea, que ahora mismo el Palacio Carlos V está exponiendo lo que en su momento enterró. O sea, que es como una paradoja interesante. Las instalaciones, que como he comentado es lo más complicado, temperatura, humedad, día y noche, la luz, complicadísima en los museos, ¿no? Una obra de arte se puede caer, una porcelana Meissen se puede romper y un buen restaurador la recupera seguro y quedará más o menos bien. Un objeto que la luz lo fotodegrade, un objeto con policromía, no se puede recuperar, ya sea un tejido, una acuarela, un cuadro, un texto, bajo la radiación ultravioleta es imposible recuperar. Y entonces ya nos gustaría a todos que los museos tuvieran mucha luz natural, pero está muy filtrada o es imposible. Hay que ir en contra de la luz natural, desgraciadamente, ¿no? Porque siempre es agradable, hay espacios donde sí que puede haber esa comunicación, para saber si es de día, de noche, o hace frío o hace calor, ¿no? Pero la luz natural es un elemento contra el que hay que luchar a través de las instalaciones. En este caso, llevar las instalaciones a un edificio tan protegido como este, máximo nivel de protección, o bien se hacían rozas, que no queríamos, o bien vimos que como el suelo no era original, como hemos visto en la fotografía, y el techo tampoco, lo teníamos muy fácil. Fue una obra que, a pesar de la aparente complejidad, iba todo a favor. Parecía como que todo era sencillo, ¿no? Por el suelo iban las instalaciones, por el techo, que no existía tampoco, colocamos las instalaciones de climatización, iluminación, seguridad, detección, etcétera, y para pasar de sala a sala utilizábamos los mechinales donde Machuca había previsto colocar las vigas. O sea que hemos metido las instalaciones en un edificio de este tipo sin necesidad de hacer ni una sola roza. Los huecos, como el de la fotografía a la izquierda, que hemos cegado, huecos que no estaban en el plano de Machuca, los hemos cegado con una piedra de la misma cantera que el edificio original y hemos dejado un pequeño foseado alrededor para notar que ese hueco lo hemos cegado en este momento. Hemos dejado ese foseado, la piedra se ha oxidado y cualquiera que ahora vaya a la Alhambra ni se da cuenta que existe ese hueco, a no ser que vaya con ojo de buscarlo o que sea un historiador que quiera encontrarlo. Nos gustaba porque iban apareciendo imágenes que nos recordaban fotografías de finales del siglo XIX.
con fotografías que nos aseguraba que íbamos, yo creo, por el buen camino. Se ve en la foto de la derecha los mechinales, el falso techo encima del cual van las instalaciones, algún hueco cegado. El suelo lo pusimos de travertino, como reconociendo un poco el origen italiano del edificio, y porque es un suelo que, si no lo comento, nadie diría de qué color es el suelo, como que empasta bien con lo que es la piedra del edificio. Mientras trabajamos con el comisario Manuel Casamar, que es un gran experto en colecciones de esta época, falleció hace tiempo, y repartimos todas las piezas en el museo. Es un museo pequeño, son 600 metros cuadrados, son 7 salas, se repartió de tal manera que en cada sala hubiera, por un lado, siempre todo tipo de materiales, que hubiera siempre madera, alicatado, estuco, yesería, forzando un poco el discurso, pero para que estéticamente funcionara bien. O uno se relaja en el discurso o puede resultar un museo monótono, con unas salas muy buenas, otras salas muy malas. Hay que conseguir como que el discurso se acomode también al edificio. Y colocamos en el centro de cada sala una fuente reconocible de cada periodo. Por otro lado, en el interior colocábamos siempre piezas de tipo arquitectónico, fustes, capiteles, mosaicos alicatados, y en el lado exterior piezas de tipo doméstico, celosías, pequeños juguetes, pipas, juegos de ajedrez. Este es el resultado del museo. Una vez acabado, se ve el falso techo, con unos accesos laterales por el lateral para mantenimiento de filtros y de instalaciones y de iluminación, etcétera, iluminación LED, en ese momento era iluminación halógena, perdón, siempre se va detrás de esto. Colocamos iluminación halógena y cuando se inauguró ya empezó a aparecer el LED, pero en ese momento era LED de una iluminación muy fría, de una temperatura color 5000 grados Kelvin, que da una luz mala, como una luz mala de cocina que no reproduce bien el color. Una vez que lo inauguramos ya aparecieron los LED de 3000 grados Kelvin, ¿no? 3000, 3200, ¿no? Llegas tarde. Nos han pasado también en el Museo de Málaga, cuando hicimos la museografía, hemos colocado LEDs, pero ya me empiezan a hablar que si la iluminación láser es la próxima, o sea, te venden la iluminación LED como lo máximo, como quien se compra un móvil para que dure 30 años. No tiene sentido. En 2 años lo hemos cambiado todos porque las aplicaciones ya vienen, ¿no? Desde ese falso techo se puede mantener la iluminación. Se ven en el lado de la izquierda piezas de tipo doméstico, en el lado de la derecha piezas de tipo arquitectónico, las de tipo celosía, importante cómo están iluminadas, cómo se van colocando las piezas. Una celosía no está hecha para que se vea con un proyector de luz, está hecha para ver el negativo. Realmente tienes que ver lo que no se ve, tienes que ver lo blanco, lo que tiene luz, puesto que está hecha para filtrar la luz natural. Y en el centro aparece la fuente de Lindaraja, la original, la copia está fuera, expuesta como si hubiera estado fuera. O sea, esa peana, ese plinto que tiene, está a la altura donde estaba originalmente. Un plinto que sirve para realzar la pieza, como si fuera el marco, el passepartout de una acuarela. Por otro lado, sirve para que no te aproximes y no te metas dentro, y también sirve para explicar su funcionamiento. Y aquí se abre un debate también de qué pasa con los monumentos cuando se retiran las piezas originales de su lugar, se hace una copia y se pone el original en el museo. Que pasa en Mérida y pasa en el Teatro de Mérida, en 1000 sitios. En 1000 sitios. Entonces, bueno, habría que saber, me encantaría conocer la opinión de todos vosotros, que seguro que tenéis alguna, ¿no? En la Alhambra, algunas piezas se exponen dentro y fuera es una copia, tocas y suena falso. Da miedo eso de crear un mundo como de ficción en el exterior y que todo lo original esté dentro del museo. Se hicieron una réplica de los Leones de la Alhambra, una réplica perfecta, pero se decidió dejar los originales en su sitio, cuidándolos al máximo. Por noche se tapan con mantas, como si fueran caballos de carreras, para que no se hielen y durarán lo que tengan que durar. A mi juicio me parece que hay un cierto riesgo en ir retirando las piezas originales del exterior y custodiándolas en el museo. Una cuestión, desde luego, discutible, ¿no? Pero claro, de aquí ya pasamos a otro debate, que es qué importancia tiene el original de una pieza, ¿no? Cuando uno ve una obra de arte, ve las meninas, ¿no? Y cuando te emocionas y cuando sales, te vas, te dicen, no, realmente era una reproducción hecha por Factum Arte, la mejor empresa, por cierto, instalada en España, ¿no?, de reproducciones y de facsímiles de obras de arte. Se te quita la emoción, ¿no? Si la obra está perfectamente, se te quita la emoción porque no la tocó Velázquez, ¿no? ¿Qué importancia tiene que la obra original la tocara su autor? ¿Qué pasa cuando una obra, ahora mismo podríamos hacer
una escultura de Rodin original. Si tenemos el molde, tan original es la que hagamos ahora, la que hiciéramos ahora, como la que se hizo en su momento. Hay obras de arte que no os ha tocado nunca al autor. Conoceréis a un artista americano fallecido, Sol Levitt, que, bueno, falleció, estuvo aquí. Expuso en Gijón. Pues Sol Levitt, mi hermana trabajó con él, él hacía los dibujos, tenía una colaboradora japonesa, que era quien ponía, quien hacía el mural, quien hacía la geometría del mural, te decía cómo era con la tinta china, cómo había que fabricarlo, pero luego no lo hacía él, lo hacía un equipo de restauradores o de artistas locales. En uno de estos estuvo mi hermana Pía, ¿no? Y, bueno, pues antes de fallecer dejó las indicaciones para realizar obras suyas firmadas como originales. Él no las tocó. Entonces, ahora mismo cualquiera aquí se podía encargar un mural original de Sol Levitt en ese lienzo y sería tan original como una que hizo él en vida, ¿no? Él en vida. O sea que al final el tema de que el valor del original, la copia, etcétera, bueno, me parece que es un tema como que apetece profundizar por ahí, ¿no? Aquí en este caso todo viene por la fuente bien de Araja, que esta es el original y no la copia que está afuera. Fotografías del museo de día y de noche. Me parece que de día siempre mejor. Un edificio dialoga, aunque se filtre mucho la luz de la radiación ultravioleta, dialoga mejor el edificio con las colecciones. Abajo es de noche y parece como que las colecciones están muertas, como que de repente se han quedado ahí como en una escenografía hueca. Y este es el museo terminado, donde se ve, bueno, la idea que queríamos era incorporar unos mínimos elementos museográficos y de instalaciones para que el visitante lo pudiera recorrer, que el invidente lo pudiera recorrer también y lo entendiera. Hicimos un pequeño mezanino en la entrada, se ve en la fotografía de la izquierda, para la dirección del museo. Fue el único sitio donde incorporamos una entreplanta pequeña, con ese muro que se adivina, de mármol de Carrara, que es por donde subíamos las instalaciones que conectaban las que iban por el suelo con las que iban por el falso techo. Un muro que no nos lo inventamos, puesto que estaba en el plano de Machuca. No estaba construido, pero la cimentación sí que estaba construido. Y ahí nos tomamos esa licencia a construir un muro, dado que lo habíamos hecho nosotros, lo hicimos en mármol de Carrara, por ahí subimos las instalaciones. Pruebas de museografía en esta época, claro, estoy hablando del año 93 o por ahí, ¿no? Se inauguró en el 94. La disciplina de la museografía ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Antes en España no había empresas de museografía, no había empresas de vitrinas, había que comprar las vitrinas en Alemania, de una marca, de otras, en Inglaterra, ¿no? Y aquí eran todas vitrinas hechas, diseño nuestro, producidas por empresas españolas, por empresas de cerrajería y empresas de metalistería y empresas de carpintería. Y bueno, nos inventamos un tipo de vitrinas que ahora ya existe en el mercado, donde las vitrinas, pues un cristal se mueve por delante del otro y al revés. O sea, sistemas que es complicado de diseñar, complicado de realizar, y desde un único acceso puedes controlar la iluminación, no tienes que abrir la vitrina para cambiar la lámpara. En la foto de la derecha se ve que cada vitrina tiene su nivel de iluminación. Si es un papel, pues tiene que estar a 50 luxes. Si es una pieza de bronce, puede estar a 300, etc. Control de humedad dentro de la vitrina. Y dentro de la museografía, qué importante es la relación entre la pieza y el fondo. En el jarrón de las gacelas, que es la pieza más importante del museo, cómo se sujeta esa pieza, que parece que está a punto de caerse, pero no se va a caer nunca. Ese fondo es una pieza vidriada, lo bien que le viene una pieza fría que tenga un fondo cálido, no igualar el tejido, la misma textura de la pieza. Esas son las puertas de la sala de Dos Hermanas de la Alhambra. Si vais a la Alhambra, en las puertas de Dos Hermanas que hay en esa sala, es una copia. El original es este que está dentro del museo. Y la fotografía de la derecha, recursos museográficos ya bastante habituales, como qué bien se ve un artesonado, un elemento en 3 dimensiones, a través de un espejo. Yo ahora mismo os miro a vosotros y solo puedo ver a una persona bien enfocada. Es imposible enfocar a todos al mismo tiempo, ¿no? Si lo mirara a través de un espejo en 2 dimensiones, estaríais todos enfocados. Ese artesonado se ve mucho mejor a través de un espejo, que lo ves enfocado todo, que si miras hacia arriba, que aparte de ser incómodo, eres incapaz de entenderlo. Fotografías de antes y después. La sala, tal y como se quedó en los años 40, 42, a la izquierda, la misma sala como la dejamos, un espacio que ahora nos parece un poco impensable,
que un espacio como la Alhambra, que te asomas y ves el Albaicín, los bosques de la Alhambra, la propia ciudad, bueno, que estuvieran los muros tabicados, las ventanas tabicadas, y ahí se ve, bueno, pues la piedra ya chorreada para que estuviera limpia, algunas zonas con revoco de cal para igualar. Diseñamos el mobiliario, salvo las butacas, los sillones, que son de Mies van der Rohe, del año 34, creo que es, ¿no?, que es de la misma época prácticamente cuando se estaba haciendo esta remodelación. O sea, unas butacas que ahora mismo siguen siendo actuales y modernas y interesantes, ¿no?, pues en ese momento se estaba haciendo, en esos años, los años 40, se estaba haciendo la rehabilitación que aparece en la fotografía de la izquierda. La sala que enseñé al principio de la fotografía, que abría las ventanas y resulta que eran intervenciones que no daban a ningún sitio, como la dejamos en la fotografía de la derecha. Antes, después, siempre con la idea esa, yo creo que en todo proyecto tiene que haber una idea como hacia la que seguir, lo comentaba antes con otro compañero arquitecto, ¿no?, como que si vas por un camino donde siempre te estás chocando con problemas, quiere decir que tienes que empezar de cero. Y lo mejor es tener como una especie de eslogan grande, que todo el estudio sepa que vamos en esa dirección. En este caso era un museo del siglo XXI, insertar los mínimos elementos imprescindibles para que funcione como un museo en un edificio de carácter de ruina. Y en esa fotografía de la derecha yo creo que se adivina bien lo que es contemporáneo, lo que es añadido y lo que es original de Machuca. La última foto de este museo es ese arco que descubrimos también en las obras, que es un arco que bueno, la gente se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué ese arco, no? Resulta que ese arco, Machuca bien podía haber construido un muro, una cimentación y un muro. Pues hizo ese arco porque abajo hay un aljibe de 9×9 de época nazarí que lo respetó. O sea, un ejemplo como de respeto absoluto hacia lo que se había encontrado, ¿no?, que denotaba más como esa sensibilidad, gran sensibilidad que se tuvo al construir el edificio. Y en la foto de la derecha, fotografía de la derecha, aparece una butaca del Corbusier también de esa época, de los años 30 y pico, y una alfombra de un diseñador catalán, Eduardo Samsó, con un poema que aparece en una yesería de la Alhambra, un poema de amor. Con esto queda el Palacio Carlos V, bueno, yo creo que queda, se entiende muy bien. En la planta alta está el Museo de Bellas Artes, donde pensamos inaugurar en 10 días una exposición que, si tenéis ocasión, seguro que os gusta, porque eso es bueno, aquí más, odaliscas de Ingres a Picasso, con piezas de Ingres, Delacroix, Matisse y Picasso. O sea, que es como hablando de los arenes, odaliscas, o sea, como un mundo de estos mundos que tenemos en fantasía siempre, ¿no? Bien. Museo Arqueológico Nacional. Esta obra, ganamos el concurso en el año 2006, me parece. La obra duró del año 2008 al 2012, 4 años, parece mucho, pero no lo es. Luego explicaré por qué. Solo estuvo cerrado realmente un año. Durante el resto del tiempo se podían visitar las obras, se podían visitar exposiciones que se hacían dentro. Y luego ganamos el concurso de equipamiento y museografía, que duró del año 2014 del 2012, perdón, al 2014, que es cuando se inauguró. No sé si habréis estado en el museo, algunos supongo que sí, ¿no? Es un edificio del siglo XIX, construido por Jareño, en época de Isabel II, un edificio que comparte uso con la Biblioteca Nacional. De siempre, nació como Palacio de Museos y Bibliotecas, siempre ha habido una pugna, la biblioteca quería que el museo se fuera, el museo quería que se fuera la biblioteca. Al final no tiene sentido, el Museo Arqueológico Nacional apenas crece, desde el Estado de las Autonomías, todas las colecciones que aparecen en el subsuelo de la Comunidad de Madrid se van, bueno, de la comunidad o de cualquier comunidad, van al Museo Arqueológico correspondiente. Aquí, si aparece algo en Asturias, va al Museo Arqueológico, en un yacimiento va al Museo Arqueológico de Asturias y no va al Nacional. Y la Biblioteca Nacional igual, crece, supongo que ahora se editarán menos libros, pero en cualquiera de los casos, ambos, tanto el museo como la biblioteca, tienen unos almacenes en Alcalá Meco, al lado de Madrid, enormes, donde se lleva todo, y el museo ni la biblioteca tienen por qué crecer. Están en un sitio fantástico, en el centro de Madrid, y yo creo que es una convivencia buena, sobre todo porque nacieron con ese uso. Lo que tenemos más cerca en la fotografía de la calle Serrano, que es a donde da el Museo Arqueológico, y la parte de atrás es la Biblioteca Nacional. El proyecto inicial de Jareño era un proyecto precioso, con una carga simbólica enorme, que es el perímetro exterior era museo y la cruz interior biblioteca.
de tal forma que las piezas, el conocimiento material, custodiaba de ruido, de polvo, de guerras, de luz, custodiaba el conocimiento intelectual que estaba albergado en la cruz interior de los libros. O sea, las colecciones guardaban y protegían el conocimiento que estaba en esa cruz interior que era la biblioteca. Me parece una tipología como de, vamos, ganadora, ¿no? Poco a poco el edificio fue cambiando, ni siquiera hay una, no es que sea la planta así y haya un corte museo y biblioteca, sino que es una especie de cosa rara, que los tabiques poco menos que se mueven por la noche, y es como un Tetris. Hay plantas del museo que están encima de la Biblioteca Nacional y al revés, de tal forma que en el Museo Arqueológico no podemos echar aguas donde queramos, no podemos cargar con estructura donde queramos, puesto que debajo puede estar la Biblioteca Nacional. En la sala donde está la cámara acorazada, con una colección de numismática de 300.000 monedas impresionante, que pesa un disparate, debajo está la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional. Entonces es una cámara acorazada que está colgada, puesto que no podemos apoyarnos al ser otra propiedad. Los problemas que tenía este museo son los típicos, los clásicos que tiene cualquier museo de la cuenca del Mediterráneo, del sur de Europa, del norte de África, principalmente, más hacia arriba yo creo que es otra problemática, pero que son edificios que han tenido muy pocas intervenciones globales, todas han sido intervenciones puntuales para resolver problemas, como habría pasado en este edificio, supongo, antes que se hiciera la remodelación integral, que son estos que aparecen, problemas de accesibilidad, falta de espacio de acogida. Qué importantes son los espacios de acogida, que es un tipo de espacio que se puso, iba a decir de moda, pero vamos, que se hizo necesario a partir de la creación del Pompidou. Un espacio que es como el mercado previo al templo cuando entras en un museo. Un espacio donde no hay que pagar. En el Museo del Prado creo que está mal solucionado, puesto que hay que pagar para entrar en ese espacio, ¿no? Pero es un espacio donde te puedes tomar un café, puedes comprar una postal, puedes ir a una exposición temporal, a un acto como este, sin necesidad de pagar entrada de ir a ver el museo. Eso es un espacio de acogida. La ciudad entra en el museo como una calle más y el museo sale a la ciudad y puede haber pues, titiriteros, puede haber actividades de otro tipo, ¿no? Y el museo se abre, digamos, de una forma opuesta a la de un cofre que se cierra contra la ciudad. Se abre de una manera amable y acogedora. Se ha hecho un espacio de acogida, los despachos estaban inadecuados y la normativa, el código técnico que nos tiene absolutamente prisioneros, pues bueno, pues había que cumplirlo. El edificio es BIC, Bien de Interés Cultural, también desde el año 83. En este caso, ya como anécdota, la Comunidad de Madrid no dio permiso. Cuando es un bien protegido, tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio local, ¿no? En este caso de la Comunidad de Madrid, para que den el permiso. En este caso, como era un edificio de titularidad estatal, fue por el Ministerio de Cultura, por el Instituto de Restauración, sí que dio un permiso y luego lo refrendó el Consejo de Ministros, sin permiso de la comunidad. Bueno, el edificio tiene esta entrada, que se ve en la fotografía de la derecha, una escalinata de 1,5 metros de alto, que había que a ver cómo solucionas esa entrada. Es mucha gente, hay gente que me lo ha preguntado, joder, qué pena que ya no se entre por la entrada principal en el museo, ¿no? Como en la Biblioteca Nacional, por otro lado, que hay una escalinata 10 veces esta, ¿no? Y yo digo, sí, es una pena entrar por ahí, pero hay que cumplir la norma. Por un lado, es de sentido común para personas discapacitadas, para una persona mayor, para una persona que va con una silla de ruedas, con un niño, bueno, que hay que cumplirlo y además apuesto por cumplirlo. O bien se soluciona con plataformas, escaleras, artefactos, pero claro, incorporar ese espacio tan noble en la almendra central del edificio, artefactos que lo desvirtúen, parece que no apetecía. Y en la fotografía anterior se ve que aunque hubiéramos sido tan inteligentes, tan hábiles de conseguir una plataforma que flotara, pensar que para las rampas tienen una pendiente máxima de esa, hablando un poco en general, de un 10%, que para salvar un desnivel de 1 metro hay que recorrer 10 metros de longitud. Un desnivel de 1,5 metros, 15 metros. Habría que montar una rampa, vamos, absurda, ¿no? Si hubiéramos hecho, aún así, al llegar a ese zaguán que se ve en la fotografía en el espacio central, también teníamos escaleras y escaleras en el frente, o sea que no hubiéramos solucionado el problema, hubiéramos tenido que continuar con ese juego de salvaescaleras, incómodo, desagradable y desvirtuando el edificio original. Pensamos que lo ideal sería entrar por la planta semisótano y yo creo que ha sido el gran acierto de este edificio y probablemente el motivo por el que ganamos el concurso, que es esa planta semisótano que se adivina ahí en la fotografía de la izquierda. Existían unas ventanas
hasta el suelo, no hubo que rasgarlas, existían tal cual, como son ahora, con una reja. Quitar la reja y vamos a entrar por esta planta. Una planta semisótano que parece planta baja. Cualquiera que haya estado tiene luz por todos lados. Es una planta baja, ¿no? Y el acceso ahora es cómodo, por una rampa, para grupos, para cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad. Pero hay una segunda lectura que a mí me parece todavía, no voy a decir que más importante, pero desde luego menos conocida, igual de importante. Que de esta forma podemos meter en la planta semisótano los usos secundarios de un museo. El salón de actos, la tienda, la cafetería, la biblioteca, miles de información, etcétera, ¿no? Y dejar las dos plantas principales del museo, la baja y la primera, como espacios nobles del edificio para el uso más noble del museo, que es exhibir las colecciones. Hasta este momento, hasta que hicimos las obras, estaban las salas expositivas temporales por ahí dispersas, la tienda por otro lado, las oficinas por otro, ¿no? De esta forma hemos conseguido que las dos plantas importantes sean zonas expositivas. Pongo ahí la nostalgia en la arquitectura, pues es una anécdota que me gusta contar, la cuento siempre, ¿no? Haciendo la visita con unas señoras así de bastante edad, la verdad, me dijeron que echaban de menos el museo que habían visitado con sus padres hacía 40 años o 50 años, ¿no? Yo decía que echaban realmente de menos tener 40 o 50 años menos, ¿no? Porque si entraran ahora mismo en ese edificio, ni podrían subir escaleras, en caso de incendio se asfixiarían seguro, sería una visita incomodísima, no verían nada, ¿no? O sea que al final eso de la nostalgia en la arquitectura, intentar quedarse como se estaba, yo, que me considero un poco nostálgico, la verdad, entiendo como que es un tema como que hay que quitárselo de la cabeza, ¿no? Si queremos salvaguardar la arquitectura que nos ha sido legada, hay que utilizarla, y para utilizarla hay que cumplir la norma, sea el uso que sea, porque si no, los edificios terminan por desaparecer. Es lo de volver al pueblo de la infancia, ¿no? Que se quiere volver a la infancia, no al pueblo, que te da igual. La entrada es esta, esas ventanas que son réplica de las que hay en la planta primera, donde tan solo hemos hecho esos cambiados de bronce, un bronce ranurado de fundición, para dotarle como de presencia a la entrada, de categoría, y que aquí nos acordamos mucho de una cosa que decía un profesor que tuvimos, Said Oiza, un arquitecto de campeonato, ¿no? Que decía siempre que en las entradas de los museos, de las iglesias y de los palacios, las entradas tienen que tener una proporción vertical para que entre la persona y su dignidad. O sea, todo lo contrario que si fuera un centro comercial, que sea una puerta baja de 2,20 metros, muy ancha para que entre mucha gente al mismo tiempo. En un museo, en un palacio y en una iglesia, tienes que sentir que cuando entras solo, ¿no? De uno en uno, con respeto, y entras a un sitio muy diferente de donde vienes, ¿no? Y yo creo que aquí, que haya varias puertas, ¿no? Estrechas, y esa pasan a Thyssen también, de manera casual, puesto que son los huecos que hay, ¿no? Pero bueno, entrar de uno en uno es muy diferente a entrar en grupo. Secciones de cómo estaba, cómo nos lo encontramos, se ve que la fotografía de la izquierda era como era antes, todo lleno de colores diferentes, usos diferentes. Un museo, para la persona que sepa de museos, se divide siempre en 4 tipos de usos, que son como el catecismo. 4 usos que no se deben mezclar, que son espacios con bienes culturales de uso público, por ejemplo, una exposición permanente, espacios con bienes culturales de uso interno, por ejemplo, restauración, espacio con bienes culturales de uso interno, voy a empezar porque se me complica, son 4, espacios de uso público con bienes culturales, exposición permanente, espacio de uso público sin bienes culturales, oficinas, espacio de uso interno con bienes culturales, restauración, espacio de uso interno sin bienes culturales, sería ya todo lo que es administración, gerencia, etcétera. No sé si lo he dicho bien, pero creo que me habéis entendido. Cuanto más se dividan, cuanto menos se junten esos usos, mejor. Se ve que la zona naranja es la zona de exposición permanente, las 2 plantas nobles del edificio, y también se ve en esa fotografía que hemos recuperado la cubierta del patio. Un patio que había proyectado Jareño cubierto, como veréis en las fotografías después, que nosotros hemos recuperado la montera para recuperar un espacio de exposición permanente en el museo y ganar metros cuadrados. Ya he comentado que el uso del museo es un uso tremendamente agresivo, pero que interesa como que ese esfuerzo no se vea. Como siempre, como le pasa a los buenos deportistas, a las bailarinas de ballet, ¿no? Que levantan las piernas sin esfuerzo aparente, parece que no hay ejercicio, que no hay entrenamiento detrás, que sale solo,
Pues aquí interesa eso también, que detrás de ese gran esfuerzo, realmente cuando el visitante esté en el museo, no se dé cuenta cómo se consigue ese nivel de temperatura, de humedad, que de una forma natural se muestra que ha sido una intervención con una cierta elegancia. Y eso que ha habido que reforzar forjados para 700 kilos metro cuadrado, a ser escultura, ha habido que cambiar otros forjados y ha habido que actualizar absolutamente todas las instalaciones. La biblioteca, que yo creo que no conoceréis, a lo mejor alguno la conoce, está en la planta alta, es un espacio interesantísimo, es como la biblioteca de la Escorial, que corona la entrada, como que para entrar en el edificio tienes que entrar por debajo de la biblioteca, que también hay una cierta simbología ahí detrás, y era un espacio de 2.200 metros cuadrados, con esas cerchas, las primeras cerchas que se construyeron en Madrid, el primer edificio con estructura metálica que hubo en Madrid, que nos encontramos unas cerchas, ¿no? Tenían un tirante horizontal a la altura de 1 metro, de tal forma que ese espacio de 2.200 metros cuadrados no se podía utilizar puesto que había un tirante a esa altura. Cortamos esos tirantes, hicimos esas porterías para equilibrar los esfuerzos que tienen las cerchas. En la parte de la Biblioteca Nacional no se hizo esa intervención, se tiraron las cerchas, yo creo que un error en esa intervención, y se generó un forjado a 2 aguas, ¿no? Esta fotografía es de José Manuel Ballester, que nos hizo un reportaje entre todas las obras bárbaro, ¿no? La biblioteca es un espacio, si tenéis ocasión subir cuando vayáis al museo, porque es un espacio, bueno, de estudio, con buena iluminación, y agradable y con unos fondos muy interesantes. Durante el proceso de obras, el edificio, como es relativamente simétrico, hicimos que el museo no se desvinculara de la ciudad, de la ciudadanía, de la gente en general, ¿no? Entonces, el museo tenía que seguir cumpliendo, según lo que dice el ICOM, las funciones que hace un museo, que es investigar, difundir y custodiar. Hicimos las obras en 2 fases. Si este es el edificio, hicimos en este lado, primero realmente es como unas gafas el edificio, ¿no? Hicimos obras en este lado y en este, todas las piezas se quedaron en el museo. Hacer obras en un edificio con las colecciones dentro, pues realmente complicado. Colecciones que no son solo de arqueología, hay artesonados, lienzos, manufacturas reales, vidrio de la granja, colecciones muy delicadas que estaban aquí, mientras que aquí estábamos con el martillo neumático. Y aquí además hicimos una exposición temporal con las 300 mejores piezas del museo, que tuvo más visitas que todo el museo abierto. Acabamos esta obra, hicimos al revés, permutamos, llevamos aquí la exposición temporal con las 300 mejores piezas y en este lado empezamos con las obras. Duró 4 años la obra, porque realmente fueron como 2 obras en una. Una y luego, o sea, desde que empieza el martillo hasta que se pinta la obra y volver a empezar en el lado contrario. Este es el espacio de acogida actual, en esa planta que es semisótano, porque realmente es la nueva planta baja. Se ven los materiales, suelo de colmenar, que hemos querido que sea una intervención, no voy a decir anónima, porque no es anónima, realmente no, pero sí que queríamos que no pasara de moda. ¿Sabéis? La moda es aquello que pasa de moda, pues aquí queríamos que fuera una intervención que dure mucho tiempo y que no tenga grandes gestos estilísticos, que en todo un poco tiempo pensáramos, joder, ya se ha quedado esto como por ganas de estar al día, nos hemos pasado de vueltas, ¿no? Hemos utilizado muy pocos materiales, colmenar, una madera tropical de Merbau, una madera muy densa, que no flota, que tiene un ranurado acústicamente para que funcione mejor, una iluminación con unos tejidos de barrisol, tal, y un suelo radiante frío-calor potenciado con climatización de aire. La bajada a las salas de exposiciones temporales, al auditorio de 200 personas y al salón de actos de 100 personas, siempre todo esto sin pagar, insisto en ello, porque me parece que es importante que en los museos existan esos espacios previos. El tema de seguridad no sé muy bien cómo está solucionado aquí, es un tema que depende siempre de la dirección, si hay que meter escáner, mochilas, cómo funciona. En Inglaterra, que es un país muy amenazado por el terrorismo, como sabemos todos, ¿no? Se puede entrar en los museos con la mochila, o sea, literalmente, ¿no? Debe haber 1 millón de cámaras en 1000 sitios, que igual si llamas la atención te dirán algo, ¿no? Vamos, se puede entrar sin necesidad de pasar la mochila por el escáner, ¿no? O sea, que eso es un tema que en cada museo funciona de la manera. En el Museo Arqueológico Nacional no hay ningún sistema de seguridad de escáner ni de arco de seguridad. El museo tiene 30.000 metros cuadrados, de los cuales solo ve el visitante 1/3, que es una media bastante aproximada en otros muchos museos que hemos hecho. 1/3 de usos internos, 1/3 de exposición permanente y 1/3 de instalaciones. De los 30.000 solo se visita 10.000 metros cuadrados, lo cual es
como, o sea, eso se ve la punta del iceberg de todo lo que hace falta para que ese museo funcione. Más datos, antes de las obras tenía 200.000 visitantes al año de inaugurarse tuvo 1 millón de visitantes, ahora con el COVID ha bajado muchísimo, no sé ni en cuánto estará, pero yo creo que estaba en una media como de 600.000 o por ahí. Una obra que desde el punto de vista de rentabilidad social se ha sacado muchísimo partido. El recorrido, dando más datos, son 3 kilómetros de recorrido, el museo, se exponen 15.000 piezas dentro de 1.500.000, o sea, se expone el 1% de lo que se custodia, y una pieza a lo mejor es un tesorillo, o sea, no es o una punta de siles a lo mejor compone un conjunto. O sea que hay un trabajo de selección por parte de los conservadores muy fuerte. Es un museo también bastante complicado desde ese punto de vista, porque tiene departamento de prehistoria, de edad moderna, de medieval, de Roma, de Grecia, Egipto, tal, ¿no? Entonces, cada conservador tiene su idea de cómo contar el relato o el discurso de su parte. Nosotros hemos tenido que intentar, respetando obviamente lo que quería contar cada conservador, bueno, pues intentar unificar, puesto que el museo tiene una unidad. Precios, que también me gusta también decirlo, porque es una cosa interesante, ¿no? Porque en España me parece que estamos a un nivelazo, tanto en rehabilitación, en conceptualización de exposiciones y en museografía, en materialización de esa museografía. La obra ha costado, con equipamiento, 2.200 euros el metro cuadrado. La obra 1.000 y 1.200 de equipamientos y museografía. Total, 65 millones de euros para 30.000 metros cuadrados. El Neue Museum de Berlín son 15.000 euros el metro cuadrado, contra 2.000 y pico que costó este. El nuevo Museo de Atenas, de la Acrópolis, son 6.000 y pico euros el metro cuadrado, contra 2.000 y pico que es este. El Museo del Prado, 9.000 y pico euros el metro cuadrado, contra 2.000 y pico euros que son este. Y no hemos renunciado ni a bronces, ni a travertino, ni a suelos radiantes. O sea que al final yo creo que las obras se pueden, es verdad que estaba Acciona aquí, ¿no? Y aguantó el tirón, a lo mejor una empresa pequeña se hubiera ido a pique, pero bueno, que se puede ajustar a base de dedicación, estar encima de la obra, una buena dirección, un buen control de los plazos y de los tiempos, como ajustar los presupuestos hasta este precio, que me parece que es un auténtico récord comparándolo con los estándares que se mueven fuera de España. El patio como era antes, el original, fotografía abajo a la izquierda, como era que tenía una montera de cristal, arriba a la izquierda sin montera, que era un patio, realmente además un patio como estaba todo con cortinas, persianas, visillos, rejas, no se veía desde dentro del museo lo que había en ese patio, y cómo lo hemos dejado nosotros en esa fotografía con una montera que queríamos que recordara un poco las estaciones de tren francesas, como del siglo XIX, de palillería mínima, cumpliendo con la normativa que tiene que cumplir una cubierta de ese tipo, con exsuctorios para que escape el humo en caso de incendio, que es lo más peligroso en caso de incendio, unos vidrios así, con todo tipo de filtros ultravioletas, y entonces hemos conseguido recuperar la tipología del edificio original de Jareño y conseguir metros cuadrados de exposición permanente en el centro de Serrano, en un sitio donde el metro cuadrado es carísimo, y solo se exponen piezas que no se pueden fotodegradar, aunque esté filtrado. Roma y el mundo ibérico. La museografía, que ya he dicho un poco por encima lo que es, esa disciplina que establece la relación entre edificio, colecciones y el visitante, nos planteamos al hacerla que tenía que tener esos 3 puntos de partida, que estuviera relacionado con el contenedor, dado que es un edificio que siempre había sido un museo, como que hubiera un vínculo, que las piezas estuvieran muy fortalecidas con el edificio. Por otro lado, que fuera intemporal, los discursos de los museos evolucionan, cambian, se donan colecciones, se cambia la interpretación de las piezas. Tenía que ser un museo que no fuera de usar y tirar. Dentro de unos cuantos años, si se quiere actualizar, se puede actualizar con una mínima intervención. Que no se utilizará un exceso de tecnología. La tecnología es muy cara, por un lado, es muy... en poco tiempo, si vas a favor de la tecnología, pues vas a una pantalla, un TFT así, el año que viene aparece más pequeño, ¿no? No puedes luchar contra eso. Y además el visitante se queda con el recuerdo de la tecnología y no de lo que quieres contar. Pasa muchas veces, nosotros hemos hecho muchas expos universales y ahí sí que se juega eso, a que el visitante salga diciendo que ha visto un iPad que mide 2×2, táctil, y da lo mismo lo que te cuenten. Lo importante es alardear de esa tecnología. En un museo no. En un museo lo importante es qué es lo que quieres contar y que lo de McLuhan, ¿no? O sea, en este caso interesa
contar una cosa de una forma clara, sea cual sea el medio. Nosotros hemos hecho, hay 60 audiovisuales dentro de este presupuesto que he hablado. Los ha hecho una empresa que se llama El Ranchito, una empresa española buenísima de efectos especiales. Son los que hacen efectos para Juego de Tronos, para Un monstruo viene a verme, trabajan con Amenábar, en Ágora, La ola de lo imposible, o sea, tope gama, ¿no? Son la gente que ha hecho aquí los efectos especiales. Esto también es una labor de un equipo enorme de maquetistas, traductores, ilustradores, gente del mundo del cine. Y por último, la museografía tiene que ser flexible, o sea, se tiene que adecuar a los cambios que puedan surgir de ahora en 100 años, como poco. Cuanto más antiguo es el periodo que se quiere explicar, más recursos museográficos hay que utilizar. Cuando uno expone prehistoria, que es una punta de flecha, de sílex, ¿no?, pues hay que explicarlo a través de ilustraciones y de interactivos y de películas para que el visitante entienda qué es lo que se quiere contar. Nos gusta decir que hay tantos museos como visitantes, que todo el mundo salga como pensando que el museo se ha hecho, pensando en él, que el niño sale contento. Antes era un museo solo de personas preparadas, por decirlo de esta forma, desde el punto de vista intelectual. Ahora es un plan de familias, de niños. Todo el mundo sale como pensando que el museo está hecho casi a su medida. Hemos hecho un recorrido tiflológico para personas invidentes. Hemos descubierto muchísimas cosas con este tema a través de un convenio con Orange, que hemos descubierto pues, que hay pocos invidentes que lean braille, por ejemplo. Que si se pone un texto braille tiene que ser muy corto porque si no pierden sensibilidad en los dedos. Ha costado mucho dinero, pero son piezas que pone prohibido no tocar. O sea, tienes que tocar la pieza para ver si la pieza es fría, es cálida, si está en bajo relieve, en alto relieve. Hemos hecho un recorrido también con un bucle magnético, que es un recurso utilísimo, muy barato para personas que oyen mal, que cuando quieren un audiovisual o una conferencia le dan a un botón y oyen perfectamente. O sea, me lo ha contado gente que oye mal, ¿no?, y bueno, le das la vida para un sitio donde hay 60 audiovisuales. El patio romano, la cantidad de decisiones que hay ahí detrás de fotografías tan sencillas. Si un pedestal de una escultura romana, de un busto romano, debe ser del mismo tono que el busto, que parece que contrasta más, dice, lo vería mejor, o que parezca que lo que hemos hecho, como que el busto está tallado en la propia peana. Hemos optado por ese camino. Se adivina a la derecha también una entreplanta con unas toberas que sirven para soplar, aire acondicionado esos espacios tan altos para que solo calienten la zona de 2 metros hacia abajo. La sala de mosaicos romanos, una sala donde solo hemos expuesto un mosaico en horizontal, que es su situación original, porque si los pusiéramos todo en horizontal nos quedaríamos sin superficie en el museo. Todos van en vertical, salvo este grande, que hemos construido esa planta, esa anteplantita, para subir y verlo desde arriba. Esto, como anécdota, es una de las piezas que más le gustó a Luis Gordillo, el pintor sevillano, que dijo bueno, que los mosaicos en pared, que le pareció como una cosa como singular. Nosotros buscábamos un tema de aprovechamiento del espacio, ¿no?, y a él bueno, pues le llamó la atención entenderlos no como piezas por donde la gente pisó en su momento, hace 20 siglos, sino como obras de arte para contemplar en vertical. Lo importante que es la escala en la sala de arte de Al-Ándalus, ¿no?, que mucha gente entra en este espacio y les tengo que decir realmente que lo que hay arriba no son mocárabes de una sala nazarí, sino que es la mezquita de Córdoba. Utilizamos una maqueta moderna de los años 60, que está en los almacenes tirados, o sea, no tiene un valor histórico especial, pero realmente puesta en esa posición parece que son mocárabes de una sala de la Alhambra, pero es una maqueta de la mezquita de Córdoba antes de que se construyera la catedral cristiana, y el que se fija más todavía, el museo tiene muchas lecturas, para el que quiera hacer una visita como el libro que conocéis del Museo del Prado, de Víctor Dors, ¿no?, la visita al museo en 1 hora o en 2 horas, no sé cómo es, ¿no? Entonces aquí puedes hacer muchas visitas y si te fijas en esa maqueta ves que los pilares de abajo tienen unos colores que te explican las distintas ampliaciones que tuvo la mezquita. O sea, puedes pasar por ahí en 1 segundo o puedes tirarte ahí un día viendo esa sala. Y esta es la última fotografía que pongo, que es la sala de Grecia, que bueno, además se murió la conservadora que hizo esto, tú igual la conocías a Carmen, ¿no? Falleció este verano y bueno,
Una persona que hizo otro discurso totalmente diferente. En lugar de trabajar su colección en orden cronológico, la hizo en orden temático. O sea, el teatro, la familia, el deporte, todo, o sea, como que dio un tirabuzón a su discurso y yo creo que funcionó francamente bien. No os he comentado que el Museo Arqueológico tiene 3 secciones. Por un lado se habla de la arqueología, por otro lado se habla de España como lugar de encuentros, como inmenso yacimiento, más que España, la península ibérica, antes de que existiera España, que pises donde pises, hay un yacimiento, estés donde estés. Y la tercera parte es el legado del Mediterráneo, que es aquellas culturas que tanto han influido en nuestra historia, pero que no están aquí, que son Grecia, Egipto, Próximo Oriente y Nubia. Y pongo ahí museografía neutra porque, bueno, es también como tema de debate, ¿no?, y de conversación. Siempre se habla si la museografía tiene que tener mucha presencia para exponer una pieza, si se tiene que ver, digamos, el atrezzo que se pone a la pieza. Si esta pared tiene que ser blanca o tiene que ser verde, ¿no?, o de madera, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es neutro? ¿Por qué una pared blanca se considera más neutra que una pared negra? Habría que empezar por ahí, ¿no? Un traje blanco a lo mejor no es más neutro que uno negro. Por otro lado, qué importante es pensar que las piezas se fabricaron no para que estuvieran en un museo, se fabricaron para que estuvieran en un sitio, posiblemente solas, pero no en un museo absolutamente alejado. O sea, ¿cuándo hubiera pensado el autor de esa escultura tan bonita, por otro lado, que esa pieza iba a estar en Madrid, ahí, ¿no? Entonces, la museografía tiene que canalizar esa energía para que esa pieza se exponga y se entienda bien ahí. Y más difícil todavía, para que funcione bien y se potencie con las piezas que tiene alrededor. La museografía canaliza todas esas fuerzas para que las piezas se entiendan y esa museografía pase desapercibida. Se hace mucho esfuerzo para que no se note la museografía. O sea, es como trabajar más para que se note menos. Un poco el mundo al revés. Pero lo que es seguro es que cualquier museografía que recordamos con emoción, yo al menos, tiene muchísima carga. La Victoria Samotracia en París, bueno, parece que está puesta así, pero no, eso tiene un esfuerzo bestial. Las Meninas, el fondo no es un fondo casual, no es ahora mismo como estará, me imagino que una tela, un damasquinado, verde, como sea. Los museos de Scarpa en Castelvecchio, en Verona, está absolutamente intencionado, ¿no? Y está intencionado no para sacar pecho de la propia museografía, sino para que esa pieza se entienda y se vea mucho mejor. Con esto ahora quería poner un pequeño vídeo de 2 minutos, que es el making of del museo, que nos hizo José Manuel Ballester también, como grabando y tal, que se ve, bueno, pues que realmente que lo que cuento yo es lo de menos, que quede bonito, que quede feo, que quede cómodo. Detrás todo el esfuerzo de conservadores, historiadores, arqueólogos que hay detrás.
Una música un poco excesiva, pero bien. Bueno.